Ya. Buenas noches. Esta es la clase que corresponde a la sesión número 13. ¿Ya? Ok. Ok. Se llama, tiene un nombre fantástico, se llama la demostración. ¿Ya? Vamos a demostrar esta noche. Bien. Con esta clase, se supone, terminamos un capítulo, ¿ya? Y después nos quedan 2 clases más, que son como una especie de colofón del ramo, que es básicamente pasarlo bien, ojalá, que son 2 clases sobre falacias, ¿ya? Eso. Esta es una clase un poco más dura, ¿ya? Ojalá que usted haga preguntas, que reflexionemos, que pensemos, ¿ya? Una clase más filosófica, ¿ya? Y ya no tan práctica, ¿no? Sino que en el fondo donde usted va a sumergirse en el mundo de la filosofía de la ciencia. Bien. Al final de la clase, me gustaría que usted tuviese en su mente una distinción básica, ¿ya? Una doble distinción en estricto rigor. La distinción sobre los tipos de demostración que existe, ¿ya? Hay diversas formas de demostrar cosas. Y luego hay, según el tipo de demostración, hay diversos tipos de certezas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué esta cosa tan rara, digamos, no? Porque no es lo mismo probar que en este momento en Santiago de Chile está de noche que probar una relación causal entre, por ejemplo, los hechos acontecidos en la Revolución Francesa con, la, con el régimen de Napoleón, ¿ya? O una cosa más simple. Lo ocurrido en los últimos 5 años antes del estallido social con el estallido social. O sea, no es lo mismo probar eso, probar que está de noche, que probar una relación causal de historia, de hechos históricos, ¿ya? O probar, intentar probar la razonabilidad de una ecuación, ¿no? Son certezas distintas, a lo cual le corresponden, por tanto, demostraciones distintas, ¿ya? Básicamente ese es el problema. Bien. Entonces, palito de bronce. Partamos nuestra clase. Según, si usted mira un libro de filosofía, de historia de la filosofía, de historia de la cultura, de historia del pensamiento filosófico, usted se va a encontrar con una distinción básica y sencilla, originaria, ¿no? Que es la siguiente. Al parecer, existirían 2 tipos de ciencia, 2 tipos de modelos científicos en la historia de Occidente, ¿no? O sea, todo lo que va, las cosas que van desde el mar Negro, no sé por decir algo, ¿no? Hacia el occidente, hasta California, ¿ya? Y han tenido en la historia de la cultura dos, ha imperado en la historia de la cultura 2 grandes modelos de ciencia. ¿Bien? Uno, le vamos a llamar así, es el modelo clásico, la ciencia clásica, ¿ya? Y el otro, le vamos a llamar así, sería la ciencia moderna. ¿Bien? Al primer tipo, al primer modo de hacer ciencia, también se le llama el modelo aristotélico. ¿Por qué razón? Porque fue el señor Aristóteles
antes de Cristo, en el mundo helénico, en el mundo macedonio, no es macedonio, en el mundo, sí, macedonio, ¿ya? El que estableció una forma de hacer, de estructurar y armar el pensamiento, que es lo que nosotros hemos intentado ver en este ramo, ¿ya? En concreto, concretísimo, ¿ya? El modelo es el modelo del silogismo, ¿ya? Es decir, unas premisas que llevan a unas conclusiones, ¿ya? Que sería lo mismo que dije hace como 3 o 4 semanas atrás, una causa que da origen a un efecto, ¿ya? Es decir, una causa que se presenta como, como una o como la explicación necesaria a un hecho, ¿ya? En estricto rigor, cuando la ciencia aristotélica arma, ¿no? Dispone sus esquemas, ¿ya? Lo que están intentando probar, yo lo dije veladamente, ahora lo digo claramente, ¿no? En la ciencia antigua, lo que buscaba proponer era una explicación necesaria. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que es una, como, es un intento de mostrar una causa que daría origen a un hecho o a un estado de cosas, ¿ya? O a una fórmula, a la razonabilidad de una ley, ¿ya? Y que no puede ser de otra manera. O sea, la ciencia que busca proponer Aristóteles es un tipo de ciencia que se puede aplicar únicamente a cosas que no puedan ser de otra manera. ¿Ok? Básicamente son cosas físicas, cosas matemáticas y cosas metafísicas o cosas filosóficas, ¿ya? O sea, una causa necesaria, 2 más 2 es 4, ¿ya? El origen de 4 en esa formulación es el 2 más 2, ¿ya? ¿Podría haber otro tipo de causa? Sí, podría ser 3 más 1, ¿ya? Pero lo importante es que dado 2 más 2, en todo caso, en todos los casos, siempre es 4, ¿ya? O una ciencia como la física, ¿ya? Que se dedica a hablar sobre física aristotélica, ¿ya? Se dedica a hablar sobre la necesidad de la necesidad que hay en el movimiento del mundo, ¿ya? O la filosofía, ya veremos cómo. ¿Bien? Lo que propone, lo que propone Aristóteles, entonces, es un tipo de ciencia muy rígido, muy rígida, en el que las cosas son de una manera y no pueden ser de otra. Solo el que tiene esa información tiene, en estricto rigor, tiene en estricto rigor ciencia, ¿ya? Solo el que tiene un conocimiento necesario de las cosas tiene un conocimiento científico. ¿Bien? Después, vamos a volver sobre esto dentro de la clase. A continuación, cuando usted sigue mirando estos manuales de filosofía, usted se va a encontrar con con la llamada ciencia moderna. La ciencia moderna ya no es la ciencia absolutamente necesaria y perfecta, ¿no? Que propone nuestro amigo Aristóteles, sino que en realidad es una ciencia que tiene un modelo distinto, es un modelo, digámoslo así, desde la experiencia, ¿ya?
que requiere la experiencia para poder realizarse. La otra, la ciencia aristotélica, se requiere pensar. Para que tenga sentido, es preciso que haya muy buenos argumentos. En la ciencia moderna son importantes los argumentos, pero más importante es el orden que le podemos, con el que podemos estructurar una experiencia. Entonces, a este modelo científico moderno le llamamos también modelo matemático empírico, o empírico químico, empírico matemático, en fin, llamen el nombre que quieran. ¿Ya? Entonces, se relaciona en estricto rigor con, como dice ahí, la matemática. Es un modelo que busca comprender el pensamiento matemático. ¿Ya? Y perdón, insisto, es un modelo en el que es muy importante el pensamiento matemático puro y luego cómo el pensamiento matemático puede ordenar nuestra experiencia del mundo. ¿Ya? Insisto, la ciencia moderna requiere la matemática, si no se hace, la física, la química, la biología suponen matemática, la estadística suponen matemática, el uso de datos, se dice hoy día, ¿no? Suponen matemática, primero como orden, primero como pensamiento, como lenguaje, ¿ya? Y a continuación como modelo explicativo de la realidad, o sea, como una aplicación. Entonces, la ciencia moderna supone que hay, por un lado, un lenguaje matemático pensado y además, como la asunción, como la adquisición de experiencia que puede ser traspasable a un orden matemático. ¿Ya? Y los grandes representantes como originarios, los padres de este modelo, son Bacon, Francis Bacon, ¿ya? Descartes, René Descartes, y nuestro amigo Isaac Newton. ¿Ya? Después viene mucha más gente, no sé, hasta, qué sé yo, Elon Musk. ¿Ya? Pero lo importante es que en el modelo clásico es muy importante como entender las causas y explicar lo que viene después. En la ciencia moderna, por otro lado, lo que importa es el lenguaje matemático y cómo ese lenguaje y ese pensamiento puede ordenar nuestra experiencia. ¿Ya? Bien. Entonces, me falta una cosa. Entonces, resulta, esto es lo importante, resulta que cuando hablamos de ciencia, en realidad estamos hablando de cosas, podemos estar hablando de cosas distintas. ¿Ya? Podemos estar hablando de dos tipos o modos de hacer algo, ¿no? de adquirir sabiduría, de adquirir pensamiento. Y por eso decimos que es análogo. Hace como 10 clases atrás hablamos de los términos análogos y dijimos que eran términos en parte igual, en parte distintos. ¿Ya? Bien. Entonces, me quiero referir ahora al problema aristotélico. ¿Ya? ¿Por qué al problema aristotélico no al otro? Porque el otro el otro vamos a intentar entenderlo a partir del problema aristotélico. ¿Ya? Y esta es una clase de lógica aristotélica, por cierto. Entonces, la demostración, según Aristóteles, ¿no? Ojo con esto, requiere, para que haya demostración, se necesitan ciertas condiciones. ¿Ya? En primer lugar, ¿ya? Se requiere que haya un silogismo. ¿Ya? Para Aristóteles no hay demostración, usted no puede dar razón de algo, ¿ya?
explicar algo si es que, primero, no dispone las proposiciones o como las cosas que usted sabe según una estructura. La estructura de premisas y conclusión. ¿Ya? Entonces, para que haya demostración, se necesita un silogismo. Para que haya ciencia, según Aristóteles, se requiere un silogismo. No hay ciencia sin demostración. ¿Ya? Y para que haya demostración, se requiere un silogismo. ¿Sí? Ese es el silogismo. ¿Ya? Entonces, el silogismo demostrativo tiene que ser formalmente correcto. ¿Ya? Es decir, tiene que pertenecer a un modo válido. ¿Bien? Y dice Aristóteles como una especie de tautología, ¿no? Aristóteles tiene estas cosas raras, ¿no? Y tiene que ser demostrativo, verdaderamente demostrativo. ¿Y qué entiende Aristóteles por demostrativo? ¿Ya? Aquel que llega a una conclusión verdadera. Entonces, para que haya ciencia, no solo se requiere que haya una formalidad válidamente estructurada, alguna de las 16 formas de silogismo, sino que, ante todo, se requiere que, de verdad, ante todo, se requiere que desde ese silogismo surja una conclusión verdadera. Esto lo dijimos de alguna manera en alguna clase anterior, ¿ya? Pero ahora lo estamos como ordenando. Ahí. Entonces, ojo con esto. En el texto de del Peri Hermeneias, acerca de la interpretación y de los segundos analíticos, Aristóteles nos habla de las demostraciones, ¿ya? Sobre dos definiciones de demostración. Como ustedes ya habrán detectado, a Aristóteles le gustan las definiciones, ¿no? Y está dispuesto como a volvernos locos con distintos tipos, con distintas versiones sobre demostración. ¿Ya? Entonces, respecto de la demostración, habrían dos definiciones. La primera es, es una definición que nos habla, que está tomada, digamos así, que tiene una óptica. ¿Ya? Esa óptica se toma desde la finalidad de la demostración. O sea, ¿para qué está hecha una demostración? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? ¿Ya? Ese sería un primer tipo de demostración. Perdón, de definición de demostración. ¿Ya? ¿Para qué? Y luego, una segunda manera de definir demostración se hace desde el contenido, ¿no? O materia, desde las premisas que debe tener el silogismo, ¿no? Sí. El segundo tipo tiene que ver con de qué está hecha, ¿ya? Cómo está hecha, qué tiene, ¿no? Sí. Esto es lo mismo que un cuchillo, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Tú puedes definir el cuchillo desde su finalidad. Es algo que está hecho para cortar, ¿ya? O también lo puedes hacer por el contenido, ¿ya? Es un mango, es, una, es un artefacto que tiene una parte disponible para ser tomada con la mano y otra parte que tiene una hoja filuda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está hecha y para qué está hecha?
De la misma manera, hay dos tipos de demostraciones, dos tipos de definiciones para demostración. ¿Ya? Es interesante, esto es un paréntesis, ¿ya? Es interesante que la finalidad y la materialidad sirven para definir de alguna manera todas las cosas hechas por el hombre. ¿Ya? Un juguete, un mueble, todos los objetos decorativos, ¿ya? Un auto, ¿ya? Una cuchara. ¿Ya? La finalidad, el contenido, una clase, una universidad, un computador, ¿ya? Las leyes del tránsito, una calle, en fin, un lápiz. ¿Ya? Con las cosas artificiales se nota mucho mejor. ¿Ya? Con las cosas naturales igual se puede hacer, pero claro, requiere una mayor dificultad. ¿Bien? Entonces, la primera definición según la finalidad es esta. Por demostración, entiendo el silogismo científico. ¿Ya? Y llamo científico a un silogismo, a aquel cuya posesión misma constituye para nosotros la ciencia. ¿Ya? Aquí hay tres, como dicen los abogados, tres palabras rectoras. ¿Ya? Demostración, silogismo, ciencia. Están ahí marcadas en colores. ¿Ya? Entonces, miren, esto tiene que ver, insisto, tiene que ver con la finalidad. ¿Qué es la demostración? La demostración es la posesión de un silogismo que provoca en ti un conocimiento científico. Es decir, aquel acto intelectual por medio del cual tú, por el hecho de poseerlo, entiendes por qué algo es de una manera y no puede ser de otra. Entonces, apliquémoslo así a la vida concreta. ¿Ya? La ciencia matemática. ¿Ya? ¿Cuándo se posee una demostración matemática? Cuando entiendes la explicación. Cuando entiendes por qué, eh, por qué tiene una lógica interna el triángulo, por ejemplo. ¿Ya? Por demostración entiendo el silogismo matemático, apliquemos, ¿no? Y llamo científico a un silogismo, científico, y llamo matemático, si quiere, a un silogismo, a aquel cuya posesión misma constituye para nosotros la ciencia matemática. Es decir, cuando tú tienes en tu mente la explicación de por qué la proporción del triángulo es como es, tú tienes ciencia matemática. Y ahora entonces tú puedes explicar para ti mismo y para otros por qué el triángulo tiene cierta proporción matemática. Porque posees un conocimiento científico explicativo. ¿Ya? Y la ciencia es explicativa. ¿Bien? Para tener una demostración, requieres tener ciencia. Y el que tiene ciencia tiene una explicación necesaria. ¿Ya? ¿Por qué? Alguna vez lo vimos, ¿no? Distinguimos el qué del por qué, ¿ya? Como la definición de la explicación. Entonces, ¿por qué cuando prende una ampolleta se ilumina la habitación? ¿Ya? Eso quién lo sabe, el físico, el eléctrico. Un eléctrico o un físico, ¿ya? Él puede darte una razón. ¿Ya? Y es una razón explicativa. ¿Por qué? Porque te habla de las causas por las cuales cuando se prende una ampolleta se ilumina la habitación. ¿Ya?
el verdadero científico es aquel que puede explicarte, entendiendo la causa, ¿no? Eh, ¿Por qué un hecho humano, ¿ya?, puede afectar a otros hechos humanos? La sociología, ¿ya? O la economía. ¿Por qué una guerra entre Israel e Irán puede afectar el precio de, no digamos del petróleo, porque es muy obvio? ¿Por qué puede afectar el precio de unas lechugas en la Vega Central? Entonces, el economista, si tiene ciencia económica, hay uno dice que no existe, pero si tiene ciencia económica, es capaz de demostrarte la relación causal entre la guerra de Irán y el precio de las lechugas de la Vega Central. ¿Ya? Tiene ciencia. ¿Okay? Expliquemos un poco más. Los escolásticos, que eran unos señores medievales, ¿ya?, resumieron la definición anterior y dijeron, en realidad, ciencia es un silogismo que hace saber. O sea, es un tipo de silogismo, un tipo de estructura mental, de pensamiento ordenado, según premisas y conclusiones, que te convierte en alguien sabio. ¿Ya? ¿Y qué sería un sabio? ¿Qué sería saber? No cualquier conocimiento, no cualquier cosa, sino un conocimiento cierto por las causas. ¿Y a qué se refiere cierto? ¿Ya? Se refiere a que no es un conocimiento, en primer lugar, no es un conocimiento dudoso. ¿Ya? O sea, para tener ciencia, para tener explicación, tienes que liberarte de dudas. ¿Ya? Para tener ciencia, tú tienes que tener certeza. ¿Bien? Lo propio del modelo científico antiguo, clásico, es que no hay duda en la ciencia. Pueden haber dudas en el inicio de la ciencia, pero no al final. Si tú permaneces en dudas, si tú permaneces con dudas respecto de lo que estás tratando de demostrar, ¿no?, todavía no has llegado a la explicación. Siempre van a haber dudas. Las dudas son como la ventana la ventana del saber. Si no hay dudas, no hay necesidad de saber nada, ¿no? Solo sé que nada sé, dice Sócrates, ¿no? Como una explicación, como la afirmación de un punto de partida, desde el cual se origina la necesidad de querer saber las cosas, dado como entendiendo la ignorancia en la que estoy, ¿ya? Pero el conocimiento científico definitivo te libera de dudas respecto de aquello que estás investigando, por supuesto, ¿ya? No te libera de las dudas en general, sino que te libera, se supone, respecto a las dudas que estás generando. Es decir, si el, si el, si el científico, si el economista, ¿ya?, tiene ciencia, tiene una explicación real para mostrarnos la causa de la subida de las lechugas a partir de la guerra en el Medio Oriente, se supone que el mismo científico, Juan Pérez, no puede tener dudas respecto de eso, de esa explicación. O sea, a él se le aparece como cierta y clara. Si tuviera dudas, Aristóteles le diría, usted todavía no tiene un conocimiento científico, porque no ha captado la relación entre el efecto y su causa. O sea, puede ser que el efecto tenga otra causa, que es lo mismo que estábamos hablando el otro día, cuando hablábamos sobre que si uno sabe que llueve, entonces el piso va a estar mojado.
¿ya? Pero el piso podría estar mojado por una razón distinta a la lluvia. ¿Ya? Entonces, las lechugas suben de precio. Bien. Conocimiento científico, el conocimiento científico básico de la economía tendría que mostrarle al economista la relación que hay con la guerra. ¿Ya? Pero alguien podría meter otra explicación y decir, no sé, los productores de lechuga en Chile se concertaron para subir los precios. Ahí podría haber otra causa. Entonces, ¿cuál es la causa verdadera de la subida de precios de las lechugas? ¿Ya? ¿La guerra en Irán o una concertación de precios? Bien. Entonces, ante la duda, Aristóteles nos dice, no ha llegado usted todavía a un conocimiento cierto. Bien. Entonces, el saber no es un conocimiento cualquiera, sino un conocimiento cierto por las causas. Desde las causas, si quiere. Aquí la palabra por, eso que está ahí, el por, es como a través de, ¿no? Es un por de instrumento. ¿Ya? Entonces, tres condiciones se requieren para el conocimiento de la causa de algo. O dicho de otra manera, para que el conocimiento sea causal, sea verdaderamente explicativo, acuérdense, ¿no? El precio de las lechugas, ¿ya? Se requiere que existan en ese conocimiento tres condiciones básicas. Primero, debe conocerse la causa de algo. O sea, usted tiene que entender, me quedo con las lechugas, ¿ya? Lo de la guerra de Irán e Israel. Tiene que entender lo que está pasando, dónde, el lugar, porque ese lugar es importante, el Golfo Pérsico, ahí están los yacimientos de petróleo, en fin. El petróleo mueve la economía mundial tiene que ver con el precio del petróleo, porque la actividad humana, muchas de las actividades humanas se realizan con medios, con motores, con autos, con qué sé yo, ¿no? Con bombas que riegan, en fin, para poder tener lechugas, usted tiene que regarlas, ¿no? Entonces, en muchos lugares se requieren bombas para extraer agua, ¿no? Y regar las lechugas. Bien. Y luego tiene que también, en una teoría alternativa, entender lo que es una concertación de precios, una colusión, es el nombre técnico. ¿Ya? ¿Qué es esto de una colusión? Entender que las lechugas no salen desde la nada, ¿ya? Lo que están ahí plantaditas en un terreno y, y requieren agua y requieren un productor, un caballero, que es el dueño del terreno y de las lechugas, ¿ya? Y luego las lechugas se sacan de la tierra y se llevan a la vega, ¿ya? Para lo cual también requieren benzina. Bien, entonces se debe conocer la causa. También se debe conocer que esa causa sea causa de esa cosa y no de otra. ¿Ya? Entonces aquí esto es muy importante. ¿Ya? Me voy a un ejemplo más dramático. ¿Ya? La evolución. Sí, me encantan los ejemplos dramáticos. Después voy a poner otro más simple. Eh, el ser humano tiene inteligencia. A veces lo ocupa bien, a veces lo ocupa pésimo. Por ejemplo, lanza bombas. ¿Ya? Eh, hace colusiones. Bien, pero tiene inteligencia. Es una cosa evidente. ¿Ya? Eh, ¿Cómo el hombre ha llegado a tener inteligencia? Es una pregunta inteligente. Es una pregunta misteriosa. ¿Ya? O sea, es una pregunta con respuestas misteriosas. El científico debe buscar una muy buena explicación. ¿Ya? Entonces, explicaciones para esto hay muchas, por cierto. Hay una explicación biológico-evolutiva, ¿ya?
ha llegado a ser inteligente. Esta no es una clase sobre evolución, pero ha llegado a ser inteligente puesto que se le ha exigido gravemente, ¿ya? Arduamente, eh, a la especie humana durante muchos millones de años, ¿ya? Eh, y entonces hay una teoría sobre el más fuerte, en fin, ¿ya? Eh, entonces, con motivo de la exigencia ambiental, ¿no? El ser humano ha llegado a tener inteligencia. Ahí tiene una explicación. Hay otras especies que, como decir, desaparecieron en el intento, hay otras que no pudieron como levantarse a la exigencia. Bueno, los que pervivieron fueron los humanos. Pero también hay otras explicaciones, la explicación religiosa, ¿ya? Dios toma algo que ya existía y lo dota de una inteligencia. Bien, hay otras versiones, ya, hay unas más míticas, en fin. El, el mito de Prometeo, en fin, ya. Pero el punto es el siguiente. Según Aristóteles, es precisa la condición, que consiste en que debe conocerse que esa causa sea causa de esa cosa y no de otra. Entonces, ¿la evolución es causa de la inteligencia humana? Sí. ¿Un acto divino sobre la naturaleza es causa de inteligencia humana? O sea, perfectamente podría serlo. ¿No? Pero ¿cuál de las dos es más causa? Esa es una pregunta que el científico, que el pensador, digámoslo así, que el sabio tiene que lograr contestar. ¿Ya? Eh, lo dejo ahí dando bote. Me voy a otro ejemplo. Me gusta este ejemplo. ¿Ya? En nuestro país hubo dos procesos, hace como unos años atrás, ¿no? Usted se acordará, hubo un par de procesos constitucionales, ¿ya? Ambos procesos no llegaron no llegaron a puerto, o sea, llegaron a un puerto, pero no llegaron a ofrecerle al país una nueva constitución. ¿Bien? Entonces, y eso uno podría unirlo a unos hechos, ¿ya? Unos actos y hechos, ¿no? Sociopolíticos que ocurrieron en el año 2019, ¿ya? Y eso uno también podría para atrás unirlo a hechos que ocurrieron durante 20 años, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Entonces, ¿cómo, cómo podemos explicar una cosa respecto de la otra? ¿Ya? O sea, ¿cómo lo hacemos para que los hechos que nos gustaría explicar, o sea, que la causa de estos hechos que queremos explicar, sea de verdad causa de esos hechos, ¿ya? Y no de otra cosa? Entonces, aquí los sociólogos, los columnistas, no sé, los periodistas hacen grandes esfuerzos, ahora menos, antes más ya. Entonces, los columnistas del día domingo en los diarios, ¿no? Hacían esfuerzos para explicar cómo era posible que después de unos hechos, ¿no? De los hechos de octubre de 2019 termináramos con dos constituciones fallidas, o con dos procesos fallidos, ¿no? Es muy bonito mirarlo, ¿no? Desde la filosofía o desde la filosofía política, desde la sociología. Eh, es muy bonito mirarlo. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ¿habrán más hechos? ¿Habrán más cosas? ¿Ya? Eh, ¿Por qué hay dos procesos que fallan, entre comillas, ¿no? ¿Por qué dos procesos no llegan al puerto que se esperaba que llegaran? Y entonces, para poder explicar, para poder explicar, tú necesitas explicar de verdad, digámoslo así.
Es decir, que la causa que intentas mostrar, traer a colación, la hipótesis de trabajo que quieres poner sobre la mesa, efectivamente pruebe esto, ¿ya? Sea causa de esto, y no sea, y no sea una explicación que en el fondo pueda explicar una cosa distinta. ¿Ya? Em, re- Respecto de, por ejemplo, de octubre de 2019, claro, ¿se acuerdan que decían 30 pesos? Claro, ¿fueron 30 pesos? ¿Fueron 30 años? ¿Qué será? Aquí cada uno, aquí cada uno piensa, ¿no? Cada uno tendrá su opinión perfectamente válida, ¿ya? Entonces, fueron 30 años, fueron 30 pesos, fue la semana, ¿qué fue? ¿Ya? ¿Fue el gobierno de Piñera, el gobierno de Bachelet, Piñera 2, Bachelet 2, Piñera 1, Bachelet 1, o fue Lago? ¿Qué fue? Pinochet, Allende, en fin. Entonces, da un poco lo mismo. Lo importante es que el que quiere demostrar tiene que mostrar efectivamente, tiene que traer sobre la mesa efectivamente cómo esos hechos, esas causas que tú estás mostrando, demuestran, tienen una relación con aquello que pretendes demostrar. Es decir, supongamos que fueron 30 pesos, ya, pero ahora lo que tú tienes que hacer es demostrarme cómo estos 30 pesos son los que precipitan un estallido sociopolítico. ¿Ya? O si son 30 años, bueno, lo que tienes que mostrarme es cómo esos 30 años provocan un estallido sociopolítico. Quizás son los dos, quizás una suma, da igual, quizás uno, quizás no es ninguno, quizás el problema vaya por otro lado. Pero lo importante es que el que quiere saber, el que quiere saber cómo son las cosas, sabe, tiene que lograr saber y no engañarse, que esta causa sea causa de esto. ¿Ya? Y que eso que estás mostrando, de ninguna manera pueda explicar una cosa distinta. ¿Ya? Yo creo que falta como 10 años más o 15 para que podamos ponernos de acuerdo qué fue lo que pasó, pero ¿y cuál es la causa de lo que sucedió? Porque los 30 pesos quizás podrían explicar una cosa distinta. ¿Ya? Eh, toda vez que un efecto o un hecho, acuérdense, el piso mojado, pudo haberlo mojado una manguera, no la lluvia. Entonces, toda vez que un efecto puede ser explicado por una causa distinta, usted no tiene todavía una causa científica, no tiene una explicación científica. Ese es el punto. ¿Ya? Si el estallido sociopolítico puede ser explicado por algo distinto a los 30 años, los 30 pesos, ¿ya? Usted todavía no tiene una explicación sociológico-científica respecto de la causa de ese estallido sociopolítico. Bien, lo mismo sucede con la inteligencia humana y, en fin, una serie de cosas. El precio de las lechugas, ¿ya? Vea cómo eh, no solo se requiere conocer la causa, sino que también se requiere poder aplicar y mostrar que esta causa explica esto, que no hay otra forma de explicarlo. Esto es. ¿Ya? Y como tercera condición, para que exista una demostración, nuestro amigo Aristóteles dice que es preciso conocer el vínculo necesario. ¿Ya? Esto es muy interesante. ¿Ya? El vínculo necesario, ¿qué será? ¿Ya? Eh, la relación. ¿Conoces la causa? ¿Conoces que esto explica esto en específico? Y luego conoces cómo el efecto depende de la causa. ¿Ya? ¿En qué sentido una cosa surge de la otra? Eso tienes que poder saberlo.
Y ahora, yo dije hace un rato que según el tipo de demostración, habían tipos de certezas. ¿Ya? Esto es interesante. No sé si alguna vez lo va a aplicar en su vida, pero bueno, sepa que existe. ¿Ya? La ciencia requiere la certeza. Ya lo dije, ¿no? Si el conocimiento es dudoso, no es científico. ¿Ya? Y certezas hay de dos tipos. Hay certezas que son absolutas y certezas que son como condicionadas, que son como relativas. ¿Ya? Primera certeza, la absoluta, también se le llama metafísica. ¿Ya? En primer lugar, la certeza absoluta es como absolutamente necesaria. No admite ninguna excepción. O sea, un tipo de explicación tiene certeza metafísica o absoluta cuando sabes que esta cosa es así y de ninguna manera puede ser de otra. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. O que el círculo es algo distinto al cuadrado. Esa certeza es completa y absoluta. No tiene excepción alguna. O sea, supongamos que Dios diga, un Dios, el Dios de la matemática, diga, voy a hacer un círculo cuadrado. ¿Ya? No podría hacerlo, porque una cosa es la naturaleza del círculo, otra cosa es la naturaleza del cuadrado. No pueden haber círculos cuadrados, ¿ya? Porque uno es una figura esférica sin ángulos y el otro es una figura que tiene 4 ángulos cuya suma interior son 360 grados. Entonces, la certeza científica de carácter metafísico es una certeza que no admite excepciones. ¿Ya? ¿Ok? Y se funda, nos dice Aristóteles, en las leyes del ser. O sea, el ser es y el ser no es. Y el no ser no es, perdón. El ser es y el no ser no es. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. O sea, ese es círculo o no, si es cuadrado o no, está de día o está de noche, pero no puede estar de día y de noche al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Sí. Una certeza absoluta tiene que ver con la metafísica, la lógica y la matemática. Si tú me apuras, con los hechos, con la facticidad también, aunque no necesariamente la facticidad es demostrable. Entonces, está de día o está de noche. Es una certeza absoluta. ¿Ya? También se da en la metafísica. Los que se vayan por el camino de la filosofía ya van a verlo. O sea, la cosa es o no es, está o no está, existe o no existe. ¿No? Hay una binaridad en las cosas, son o no son. O sea, están o no están, mejor. ¿Ya? Está vivo o está muerto. ¿Ya? En la lógica, como ya hemos visto, ¿ya? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Ya? Pero lo que no puede pasar es que si A es igual a B y B es igual a C, A no sea igual a C. ¿Ya? Y en la matemática es clarísimo que la certeza es absoluta. ¿Ya? La aritmética es perfecta, la geometría es perfecta. ¿Ya? ¿Es o no es? De hecho, es por esta razón que digo yo, no sé, la, la, la absoluta certidumbre de la matemática es la que permite, por ejemplo, que en la PAES haya mucho más puntajes nacionales que en la prueba de ciencias sociales o en la prueba de lenguaje. ¿Ya? En la prueba de ciencias sociales hay, así como vimos en el caso de octubre 19, ¿ya? Pueden haber miradas distintas, pueden haber interpretaciones distintas sobre los hechos. ¿Ya? En cambio, en matemática la cosa es o no es, y ya, ¿no? Es binario. Sabe o no sabe, la chuntó o no.
Bien. Y luego hay una certeza que le llamamos condicionada, también puede ser relativa. Está condicionada a o está en relación a algo. ¿Ya? Y esa certeza es la que admite excepciones. O sea, eso es lo propio. La certeza absoluta no admite ninguna excepción. ¿Ya? Ni por milagro, pongo. O sea, como ni Dios puede resolverlo. No podría hacerlo de otra manera. ¿Ya? En cambio, la certeza condicionada es una certeza que puede admitir que las cosas sean de una manera distinta. En algunos casos, por cierto. ¿Ya? Y tiene dos grandes temas, ¿no? Como dos tipos de certeza. Hay una certeza física que se funda en el común obrar de la naturaleza. ¿Ya? Cuando digo física, me refiero a la ciencia física. ¿Ya? Por ahora, hemos visto que las cosas funcionan de una manera, pero podrían funcionar de otra. ¿Ya? Hay gente que se cura de un cáncer, ¿ya? Eh, inexplicablemente. ¿Ya? Uno dice, hay personas que yo, bueno, estas cosas pasan, ¿no? Se les diagnostica cáncer, y uno dice, bueno, y un cáncer ya medio avanzado, y uno dice, bueno, esta persona está en peligro de muerte, pero resulta que la quimioterapia es tan buena o los tratamientos son tan buenos que la persona sale adelante, supera el cáncer. ¿Ya? ¿Ok? Lo que iba por un camino eh, podría ir por otro. ¿Ya? La medicina en general tiene certeza física. O sea, se funda en el común obrar de la naturaleza. El médico, cuando te receta algo, te dice, mire, tómese esta pastillita. ¿Ya? Si en 5 días más la cosa no funciona, llámeme. O sea, el médico no siempre tiene, en general, lo tiene, pero no siempre tiene certeza absoluta respecto de que el tratamiento que te propone te va a curar, te va a servir. ¿Ya? Porque esa certeza se funda en el común obrar de la naturaleza. Bueno, si yo le doy una pastilla, se supone que le va a bajar la presión a la persona. Si toma, ¿cómo se llama? El losartán, el enalapril, la persona debería bajar la presión arterial. Pero podría ser que tuviese un problema de otro estilo, por lo cual tiene la presión alta. ¿Ya? Ok. En la naturaleza a veces pasan cosas raras. Entonces uno tiene certeza respecto de que si pasa una cosa, debería pasar la otra. Pero a veces pasan cosas raras, insisto. Hay excepciones. ¿No? Eh, Luego, sobre esta sobre la certeza física, ¿no? Ancestral, respecto de que en el fondo no, a veces pasan cosas misteriosas en la naturaleza, se fundan todo tipo de narraciones religiosas. ¿Ya? Eso, o sea, como está la idea de que la naturaleza tiene un poder superior a la misma naturaleza, ¿no? Que podría como trocar el movimiento, ¿no? Las leyes comunes, ¿no? Del movimiento. ¿Ya? Y luego la certeza más incertera, ¿no? Que es la certeza moral. ¿Ya? Entendiendo por moral acá como del comportamiento humano. ¿Ya? Se funda en el común obrar, en el común comportamiento del ser humano, y por tanto admite múltiples excepciones. Es decir, eh, claro, ¿por qué? ¿Por qué? Esto es como pega de los políticos, ¿ya? Eh, este año estamos en campaña, ¿no? Entonces, es año de campaña electoral. Entonces, el que logra conocer por qué el votante vota lo que vota en Chile, ¿ya? Puede, en el fondo,
preparar una estrategia sociopolítico comunicacional. Y es bastante débil esta certeza, porque en el fondo uno nunca sabe muy bien por qué la gente hace lo que hace. Cuando tú vas a un juicio penal, ¿ya?, el abogado acusador tiene que probar por qué Juanito mató a Margarita, qué razones tiene, qué razones tuvo, cuáles eran sus motivaciones, ¿ya?, y cuál fue el camino que siguió para cometer el crimen, ¿ya? Pero es muy difícil, porque el defensor va a proponer, sus explicaciones. Entonces, lograr mostrar cuáles son las motivaciones, cuáles son como el dinamismo interno de un asesino, ¿ya?, es muy difícil. No hay certeza. Es lo menos cierto que hay, ¿ya? En general uno dice, ante ciertos estímulos las personas reaccionan de tal manera, pero la verdad es que ante ciertos estímulos las personas reaccionan de distintas maneras. A eso es lo que me refiero. Por esa razón, la ciencia matemática y la filosofía y la lógica son conocimientos bastante más seguros que, por ejemplo, la sociología, la economía, la psicología. O sea, hay cuántas escuelas psicológicas hay como universidades reputadas en este mundo. ¿Ya? O sea, para que ustedes vean que, claro, una es la matemática, habrá distintos modelos de matemática, distintas aproximaciones, pero la matemática es una, el conocimiento matemático es universal. En cambio, el conocimiento sociológico, el conocimiento económico, antropológico, psicológico, es múltiple. ¿Por qué? Porque las certezas son distintas. Bien, me está comiendo el tiempo esta noche. Ya, ¿dudas? ¿Preguntas? Ya. Bien, y hay una segunda definición de demostración. Es la siguiente. La demostración es un silogismo que consta de premisas verdaderas, primeras, inmediatas, anteriores a la conclusión, más conocidas que la conclusión y causa de la conclusión. ¿Ya? Este es un texto, esto que está aquí es un texto de Aristóteles, ¿ya? Es como directamente transferido de la obra, ¿ya? Y es probablemente uno de los textos más como comunes y más comentados de Aristóteles. Repito, demostración es un silogismo que consta de premisas verdaderas, premisas primeras, premisas inmediatas, premisas anteriores a la conclusión, premisas más conocidas que la conclusión y causa de la conclusión. Premisas que son causa de la conclusión. Entonces vamos a explicar ahora de qué se trata esto. Vamos a ir categoría por categoría, digámoslo así. ¿Ya? Que las premisas sean verdaderas significa que solo es posible obtener la verdad a la conclusión si las premisas son verdaderas. Esto no es un problema de reglas, no es un problema de metodología, sino que en el fondo, es posible que la conclusión sea verdadera porque las premisas son verdaderas. Las premisas, la conclusión verdadera es causada por la verdad que tienen las premisas. ¿Bien? Segundo, las premisas son primeras. ¿En qué sentido? Todo silogismo supone premisas que son evidentes por sí mismas, o bien posible de probar mediante otro silogismo. Ojo con esto. Cualquier silogismo se funda en que en último término, ya, como
en lo más como fundamental del conocimiento, hay unas premisas que son evidentes, o sea, que no requieren ser eh, comprobadas. ¿Ya? De otra manera, también podríamos decirlo así. Siempre hay más claridad y evidencia en las premisas que en la conclusión. ¿Ya? Son más ciertas para ti las premisas que la conclusión. La conclusión, acuérdense, es como un producto de las premisas. ¿Ya? La conclusión es segunda, es como un hijo de las dos premisas. ¿Bien? Las premisas son inmediatas. En las premisas, la conexión entre sujeto y predicado debe ser directa, ¿ya? Sin necesidad de un término medio. O sea, esto es interesante. En la conclusión, la unión entre el sujeto y predicado no es inmediata. Inmediata significa que no tiene intermedio, ¿ya? Tiene un medio, tiene un canal de comunicación, que es el término medio. Por eso se llama término medio. ¿Ya? En cambio, en las premisas, el sujeto y el predicado están unidos de un modo directo, sin intermediación. ¿Ya? Es posible la conclusión porque entre medio está el término medio, que es aquel término que que hace la función de enlace, ¿no?, entre el sujeto y el predicado de la conclusión. Siguiente idea. Las premisas son anteriores a la conclusión. La conclusión se funda lógica y ontológicamente en las premisas. Esto yo lo he dicho varias veces. O sea, lógicamente, como herramienta, como científicamente hablando, la conclusión proviene desde las premisas, pero ontológicamente también, o sea, en el orden del ser. O sea, es causada verdaderamente por las premisas. ¿Ya? Las premisas engendran la conclusión. ¿Ya? Luego decimos que las premisas son más conocidas que la conclusión. ¿A qué nos referimos con eso? A que el conocimiento de la conclusión se logra a partir del conocimiento que tenemos de las premisas. Es decir, cuando decimos que son más conocidas, lo que decimos es que son como que poseen más contenido las premisas que la conclusión. ¿Ya? O sea, dado que tú entiendes las premisas, eres capaz de captar que hay un enlace y una relación entre ellas que permite engendrar la conclusión. ¿Ya? Entonces, tienen las premisas una especie de como de anterioridad en lo que se refiere al contenido que poseen. Dado que es posible entender las premisas y como captar y comprender lo que poseen, es posible sacar de ahí unas conclusiones a partir de que tú captas el enlace. ¿Ya? Y son causas de la conclusión, eso ya está clarísimo, ¿no? Las premisas hacen que el que las posea sepa la conclusión, engendran en ti la conclusión. Eso es muy bonito de pensar. ¿Ya? Bien. 22:38. Ya. Esto es interesante.
Existen demostraciones, los latinos llaman así, quia, ¿por qué? Porque como respuesta, ¿no? Unido, ¿por qué? Lo hizo porque lo amaba, ¿ya? Demostraciones porque o quia en latín, ¿ya? Que son demostraciones de que algo es o existe, ¿ya? Hace frío porque es invierno, ¿ya? Eh, y ese es un tipo de demostración que ya está, digamos, ¿no? Pero las demostraciones más interesantes, las que ocupan nuestra cabeza, son las demostraciones propter quid. ¿A causa de qué? ¿No? Que son a causa de por qué de algo. Entonces, no es lo mismo demostrar que las cosas son, que son o no son, digamos, ¿no? Y demostrar por qué son como son. Eh, eh, en algunos casos, tú lo que tienes que demostrar es, eh, por ejemplo, si existe, es difícil de pensar esto, ¿ya? Eh, si existieron los dinosaurios o no, ¿ya? Entonces, los que tienen hijos, esto es un tema muy, muy crucial, ¿ya? Entonces, ¿existieron los dinosaurios? Mira, tú hoy día no tenéis cómo saberlo, ¿ya? Salvo que te encuentres con un hueso de dinosaurio, ¿ya? Una garra de dinosaurio, con un diente de dinosaurio. Entonces, existen porque hemos encontrado fósiles, ¿ya? Que son básicamente el petróleo, ¿no? Que consumimos. Eh, una cosa distinta es saber por qué somos lo que somos y no somos de otra manera. Problemas distintos. Entonces, de la segundo tipo de demostración, de la a causa de por qué algo es como es, siempre son eh, a priori, ¿ya? Es decir, son parte de un silogismo deductivo, ¿ya? Eh, es decir, ¿por qué el hombre es inteligente? Bueno, requiere estudio, conocimiento y da lo mismo si tú conoces a un hombre o a los 6.000 millones o 7.000 millones que existen en este mundo. Lo importante es que tú sepas en qué consiste la naturaleza inteligente de lo humano, ¿ya? Y seas capaz de pensar en la evolución, la religión, en fin, en fin. ¿Ya? Son un silogismo directivo a priori. La palabra a priori significa antes de. O sea, no requieres experiencia para un silogismo deductivo. Lo importante es que, acuérdense, tenga un modo válido y que los argumentos sean demostrativos. ¿Ya? O sea, tú puedes hacer una relación entre la toma de la Bastilla y la constitución de Napoleón, sin necesidad de haber vivido eso. ¿Por qué? Porque tú vas a leer, entrar a las fuentes, en fin, en fin. ¿Ya? En cambio, las demostraciones sobre la existencia de algo pueden ser a priori, o sea, pueden ser un silogismo deductivo, a priori, es decir, sin necesidad de la experiencia, antes de la experiencia. Pueden ser a posteriori, o sea, pueden ser suponiendo la experiencia, o pueden ser mediante el uso de la experiencia, a simultáneo. ¿Ya? Eh, ¿Ok? Puede ser una cosa o la otra. ¿Ya? En general son a posteriori, porque para poder conocer la existencia del dinosaurio, tú tienes que ir a ver, ¿no? Si es que encuentras un fósil de dinosaurio. Muy sencillo. Bien, ya.
Con esto termino. En toda demostración, un segundo, existen unos principios. Voy rápido aquí. El principio básico y fundamental de toda demostración es el principio de no demostración, de no contradicción. ¿Ya? Algo no puede ser y no ser, no puede ser y no ser, así se dice, al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, está o no está, es de día o no es de día. ¿Ya? Pero no se puede estar y no estar al mismo tiempo y en el mismo sentido. Tú puedes estar y no estar, puedes estar físicamente aquí, pero con la mente en el Mundial de Clubes. ¿Ya? Pero en el mismo sentido, no. Segundo, el principio de identidad. Todo ente es idéntico a sí mismo. A es igual a A. Básico. ¿Ya? El principio del tercero excluido. Algo es verdadero o es falso y no cabe una tercera posibilidad. ¿Ya? No existe como lo semi-verdadero o lo semi-falso. Respecto a la verdad, la falsedad, o de la verdad y el error, si quiere, es una condición binaria. ¿Ya? Las cosas son verdaderas o son falsas. Las proposiciones son verdaderas o son falsas. Cuando empiezas a matizar, se te provoca un problema. Después está el principio de identidad o discrepancia. Dos conceptos que convienen con un tercero, el principio de inclusión, ¿no? Dos conceptos que convienen con un tercero convienen entre sí. Dos conceptos de los cuales uno conviene con un tercero y el otro no, no convienen entre sí. O sea, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Y al revés, ¿no? Si A es igual a B y B no es igual a C, entonces A no es igual a C. ¿No? Después, el que ya conocíamos, dictum de omni y dictum de nulo, ¿ya? O sea, lo que se dice de todo se dice de se dice de esas partes, lo que se dice lo que se dice de ninguno se dice de ninguna de sus partes. Después, el principio número 6, razón de ser. Todo ente tiene una razón de ser intrínseca o extrínseca. Es decir, las cosas tienen una explicación. Nada existe como con independencia de otras cosas. ¿Ya? Las cosas tienen como un propósito, digámoslo así. ¿Ya? Esto es interesante. Después el principio de causalidad. Todo ente contingente tiene una causa. O sea, todas las cosas que no son, digámoslo así, divinas, que no son Dios, o sea, todo esto que está acá, digamos, ¿no? Todo esto que nos rodea, tiene una causa. Hubo un tiempo en que no existió. ¿Verdad? La Tierra completa y el universo y el sistema solar hubo un tiempo en que no existió. Por tanto, tiene una causa. O sea, viene de otra cosa, proviene de otra cosa. Y si tiene una causa, por tanto, tiene una explicación. ¿Ya? El principio de finalidad. Todo ente obra por un fin. No voy a entrar en lo particular. Voy a ver ustedes después. ¿Ya? Pero las cosas se mueven hacia un fin. ¿Ya? No siempre es explícito, pero el manzano se mueve hacia las manzanas. Por eso el manzano no sabe una pera. Todo el dinamismo interior del manzano se dirige a dar una pera. Perdón, a dar una manzana. ¿Ya? Y luego hay principios éticos prácticos, sobre todo en las ciencias que se refieren a estos temas. ¿Ya? El bien debe hacerse y el mal debe evitarse. ¿Ya? El principio jurídico, lo justo debe hacerse y lo injusto debe evitarse. Y lo técnico, ese depende de cada arte, pero en el fondo, cuando uno se mueve hacia una sopa de arvejas con tocino, uno trata de hacer la mejor versión de la sopa posible. ¿Ya? Bien, me queda un minuto.
A ver, les voy a mandar un trabajo para que opere como solemne, ¿ya? Y ese trabajo es más o menos esto. No, luego aquí está. Ya, entonces miren, yo les voy a mandar una hoja donde se encuentra con esto, ¿ya? Voy a hacer uno. Lo que usted tiene que hacer es decirme si lo que tiene aquí es un silogismo categórico, mostrándome el modo, la figura y diciéndome si esto es válido o no es válido. ¿Ya? Entonces, aquí, a ver, vamos con este. Todos los perros son carnívoros. Por ende, todos los pequineses son carnívoros, ya que todos los pequineses son perros. ¿Ya? Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es determinar en este trío de premisas cuáles son, perdón, de este trío de proposiciones, cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. ¿Ya? No está nada de claro, tiene que pensarlo. ¿Y cómo tiene que pensarlo? Recurriendo a lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Dónde está el término medio? ¿Cuál es el término mayor? ¿Cuál es el término menor? Acuérdese, ¿dónde iba el término medio? ¿Dónde va el mayor y el menor en la conclusión? ¿Ya? ¿Ok? Y entonces, a partir de ahí, usted me tiene que decir cuál es el modo, cuál es la figura, y si eso que está viendo ahí es un silogismo válido. ¿O no? ¿Ok? Es sencillo. Lo que pasa es que hay que pensarlo. ¿Ya? No siempre va a encontrar usted un silogismo válido. ¿Cómo lo va a determinar? Determinando el orden eh, de este trío de proposiciones. ¿Ya? De eso se trata el trabajo. Aquí yo tengo miles de ejemplos. ¿Ya? Tengo que terminar de determinar cuántas les voy a dar. Si 10, 20 o 30. ¿Ya? Yo creo que van a ser no muchas. ¿Ya? Eso. Entonces, lo importante es que usted tiene que saber que las premisas y las conclusiones no están en orden siempre. Muchas veces lo están, pero a veces no lo están. Entonces, tiene que reordenar las premisas y detectar cuál es la conclusión, las proposiciones, pero tiene que reordenar las proposiciones y captar cuál es la premisa, las premisas y cuáles son las conclusiones. Bien, ya. Dicho eso, me callo. Anita, no sé si tú quieres decir algo. No, que les vamos a avisar, pues se las vamos a mandar por correo, no va a ser en plataforma y que, como siempre, cualquier cosa me pueden preguntar. Ya, no hay ningún problema si quieren eh, alguna ayudantía, alguna cosa así. ¿Vale? Eso. Sí. Y va a haber tiempo para hacerlo, ya no se angustien. ¿Ya? Estamos con tiempo, esta vez, ¿ya? Eso, ¿ya? Yo voy a quedarme un rato determinando qué les vamos a enviar y se los mandamos. Esto va a pasar mañana, ¿ya? Más tardar mañana. ¿Ok? Eso. Ánimo, ¿ya? Esto anda rápido, de verdad. ¿Ya? Lo importante es ser metódico. Una pregunta, profesor, antes de que
termine la clase. ¿Esta es la última solemne? Sí. ¿Y de ahí hay un examen o ese no? Uno se... Y de ahí uno se exime con 5-5, ¿no? Ya, Siempre se me olvida, sí. parece que sí. El que Sí. tiene 5-5 queda eximido. 5-5 hacia arriba se exime y el que no tiene 5-5 tiene que dar examen, que sería de falacia, parece. Por lo que Va a ser de supe. falacia, seguramente, sí. Ya. Eso, estamos. ¿Está David Adasme en esta sesión? Voy a parar de...